En este video vamos a ver transformaciones de funciones a través de un ejemplo. Partimos de la gráfica de una función f, es la que se observa ahí en azul, y a partir de ella queremos obtener la gráfica de la función que está señalada por el láser, que en este caso está aquí en el recuadro en forma de nube verde, y que vamos entonces a trabajar paso a paso a través de una serie de transformaciones. Entonces acá tenemos la función que estaba en la nube verde, tenemos que es menos valor absoluto de f de x más 2 más 1, cierra valor absoluto más 2. Comenzamos con la función inicial, que es la función f de x, la que habíamos dado en el comienzo, es la misma. Partimos de ella y a partir de ella vamos a ir haciendo las transformaciones hasta que obtengamos la gráfica de la función que está en la nube verde. Entonces, si observamos acá tendríamos f de x, que es la función original, y acá a la x en la parte interna se le va a sumar 2 unidades. Entonces ese sería el primer cambio. Acuérdense que siempre vamos a partir de lo interno hacia lo externo. Lo más interno que aparece en la fórmula es este paréntesis. Entonces a la x original le vamos a sumar 2 unidades. Después aparece aquí un más 1. Entonces esa sería la segunda transformación. Sumarle 1 a la función anterior, que es f de x más 2. Posteriormente aparece un valor absoluto, entonces a la función anterior, que es esta que está aquí señalada en láser, f evaluado en x2 más 1, a esa función le sacamos el valor absoluto y esa sería nuestra tercera transformación. Luego aparece aquí un menos y acá aparece un más 2. Acordémonos que ese menos que aparece ahí es la multiplicación por el número menos 1. Cuando ustedes tienen algo multiplicado por menos 1, es como si le colocaran al frente a esa cosa el signo menos. Y acá entonces habría una multiplicación por menos 1 y una suma del número 2. Y nos acordamos que siempre hay que hacer primero las multiplicaciones. Por tanto, el paso 4 o la transformación 4 sería multiplicar lo que estoy señalando en el láser por menos 1. Y ese sería nuestro paso 4. Y finalmente el paso 5 sería a lo obtenido del paso 4 sumarle el número 2. A lo obtenido del paso 4 sumarle el número 2. Y esa sería nuestra quinta transformación. Aquí aparecen los 6 pasos porque pues se ha tomado inicialmente el paso 1 como la función inicial. Más las 5 transformaciones obtendríamos la función final, la gráfica de la función final que estamos mostrando en la nube verde. El paso 2 es graficar la función f evaluada en x más 2. Para ello partimos de nuestra función original, f de x, que es la que tenemos aquí en azul. Y como aquí vamos a sumarle 2 en forma interna, es decir, vamos a transformar la x original en x más 2, y como sabemos que la x se porta mal, se porta al revés, pensaría uno que la gráfica se va a mover a la derecha 2 unidades, por lo que se está sumando, pero no, ella se corre realmente 2 unidades hacia la izquierda. Entonces, aquí tenemos esta función, pues nuestra función normal, y la función f, y la vamos a correr 2 unidades, entonces nos va a quedar ahí, donde la acabamos de colocar. El siguiente paso, como podemos ver, es tomar la función del paso anterior y subirla una unidad, o sea que nos va a quedar acá.
¿Por qué sucede esto? Pues porque a la función anterior, f evaluada en x más 2, se le ha sumado en la parte externa una unidad. El cambio ha sido externo. El cambio no ha sido dentro del paréntesis donde está la letra x, sino ha sido fuera del paréntesis donde está la letra x, o sea acá. Un cambio externo. Y los cambios externos quieren decir que va a haber un cambio en la vertical. Como las verticales son las y's, y las y siempre se portan como uno esperaba, es decir, se portan entre comillas bien. Al sumarle 1 a esta y de acá, porque acuérdense que esto es una y, si se le suma una unidad a las y's, entonces ¿qué pasa? Pues las y's antiguas, todas las alturas, todas las y's, van a subirse una unidad. Por ejemplo, estos puntos que están aquí en rojo, que estaban en altura 0, van a quedar ahora en altura 1, si se pueden dar cuenta. Igualmente, los puntos que estaban en altura, vamos a mirarlo acá, en altura, por ejemplo, este punto estaba en altura 2, este punto verde, ahora va a quedar en altura 3, porque claro, al 2 se le suma 1 y pues queda 3, o sea que queda en altura 3. Este punto que estaba aquí, en altura menos 2, se le suma 1, esta altura era menos 2, si a menos 2 se le suma 1, pues nos va a quedar en altura menos 1, como pueden darse cuenta. Esa altura queda, la que antes estaba en el punto que antes tenía altura menos 2, ahora va a quedar con altura menos 1. Pues a todas las alturas se les está sumando una unidad. Y el resultado es la gráfica que vemos aquí. En el paso 4 lo que vamos a hacer es sacar el valor absoluto a la función que habíamos trabajado en el paso 3. O sea, cogemos la función del paso 3 y le sacamos el valor absoluto. Acuérdense que sacarle valor absoluto a algo es, si ese algo es positivo, si ese número es positivo, el valor absoluto lo deja intacto. Bueno, y si es 0 también lo deja intacto. Y si el número es negativo, el valor absoluto lo vuelve positivo. Ya saben cómo, anteponiéndole un menos a ese negativo, ¿no? Es decir, a los negativos los vuelve positivos. Van a tener, digamos, el mismo valor numérico, ahí sí podríamos decir el mismo valor absoluto, pero se vuelven positivos. Entonces vamos a observar acá un momento. Observe que todas estas alturas que están aquí, la gráfica está aquí en esta parte está encima del eje X, e igualmente acá. O sea que ahí todas las alturas son positivas, ¿sí? Todas las alturas ahí son positivas. Todas las alturas de esos puntos que están ahí son positivas. Pero los puntos que están debajo del eje X tienen alturas negativas. Y por tanto, al sacarle a las alturas antiguas, que eran estas que estaban acá, o sea, a las y's antiguas, les vamos a sacar el valor absoluto. Entonces las y's que eran positivas van a quedar intactas y las y's que son negativas se van a volver positivas con el mismo valor que tenían antes, bueno, entre comillas valor, y van a cambiar de signo, es decir, eran negativas y se vuelven positivas. Es decir, esta parte de aquí abajo se va a volver positiva. Entonces lo que vamos a hacer es sencillamente hacerle una reflexión respecto al eje X y nos va a quedar así entonces la gráfica. Esta parte obviamente hay que borrarla. La borramos
y nos quedaría así nuestra gráfica. Listo. Acordémonos que ese punto que estaba aquí, que estaba en -1, ahora va a quedar en altura 1, porque a todas las alturas que estaban abajo del eje X, o sea, las alturas negativas, se volvieron de la misma magnitud, pero positivas. Bien, vamos ahora a mirar el paso 5. Para realizar el paso 5 debemos observar que acá hay un menos y acá hay un más en la función, un +2. Este menos que está al frente del valor absoluto en realidad es una multiplicación por -1. Y acá tenemos un +2. Como ustedes saben, primero se hacen las multiplicaciones y después las sumas. Por tanto, nos va a quedar esta fórmula que tenemos acá. Bien, entonces, observen que acá hay un menos adelante, entonces vamos a coger la función que tenemos en el paso 4, la copiamos y vamos a meterle un menos adelante. ¿Qué es lo que hace el menos? El menos le cambia el signo a todas las cosas. Digamos, aquí tenemos la función antigua y ya sabemos que eso significan las alturas, entonces este menos va a cambiarle el signo a todas las alturas. Pero observen que acá todas las alturas son positivas, porque están arriba del eje X. Por tanto, todas las alturas van a quedar igual de grandes, pero hacia abajo. Es decir, van a quedar negativas con la misma magnitud. De esta forma observamos que aquí el punto que está en verde, en -1, 3, quedaría en -1, -3, o sea, quedaría acá. El punto que está en rojo, que está en -2, 1, quedaría en -2, -1, o sea, acá. Este punto que está aquí en 2, 1, quedaría en 2, -1, quedaría acá, más o menos como para este lado. Este punto que está aquí en 1 con 1, quedaría en 1 con -1, quedaría por acá. Y ahí ya podemos entonces pintar nuestra gráfica. Vamos a pintarla y nos va a quedar así, aproximadamente. Así como he mostrado. Las alturas que eran positivas van a quedar negativas, pero de la misma magnitud. Procedemos ahora entonces a borrar la función antigua y vamos a obtener la función que deseábamos. Vamos ahora al último paso. En el último paso, como recordamos, lo que hay que hacer es sumar 2 unidades a la función del paso 5. Sumamos 2 unidades. Como el 2 está afuera de la X, o sea, es un cambio externo, y todo lo que sea cambio externo es un cambio vertical. Como las verticales se portan bien, entre comillas, y si se suman 2, estamos, en este caso, subiendo la gráfica 2 unidades. Veamos pues. La gráfica del paso 5 se subirá entonces 1 y 2 unidades. Y queda como aparece ahí. Borramos entonces la gráfica antigua y obtendremos la función final que aparece en la figura. Esta ya sería nuestra gráfica final.